Adelante, Kenia. Eh, pues el mío es un huevo, donde sabemos que primero, bueno, es un mito, ¿no? No sé si, no sé qué fue primero, pero bueno, se supone que aquí nace, crece, se reproduce y me faltó por ahí una crucecita. Muy bien, pero está tu ciclo de Creo la vida. que, ajá, lo hice como, ya me di cuenta que lo hice al revés, pero debí de haber sido primero el huevo aquí, donde está la gallina. Bueno, pero está ligado, porque de aquí Ah, sale otro huevo y otro ah, pollito, así, sí, ¿no? sí, sí. Ajá. Muy bien, Kenia. Proyecto de tus compañeros. Este es el de tu compañero Alejandro. Su ciclo de la vida fue, pero había sido un gusanito y terminó siendo un señor. Bueno, pero él nos quiso dar a entender que todos nacemos, vamos creciendo, somos grandes y al final morimos. Muy bien, Alejandro. Y el último es el de tu compañera Naomi. Lo mismo hizo el del huevito. Aquí está, es un embrión, nace, luego es un pollo, una gallina, se reproduce y muere al final. Bueno, aquí decimos que muere, ¿verdad? Pero relativamente, ¿qué pasa con algunos animales como el pollo, la vaca, el cerdo? No los comemos, o sea, sí muere, pero no los comemos. Y se aprovecha en algún momento tanto su carne, su piel y a veces hasta su plumaje. Muy bien, ¿alguna duda sobre ese primer tema? No. No, muy bien, les proyecto la siguiente, permítanme. Vamos a ver ahora algo importante que es el componente celular. Por favor, Kenia. Sí. Célula es la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos, desde los más sencillos microorganismos hasta los organismos complejos, animales y vegetales. Existe la teoría celular, la cual se basa en cuatro postulados. Todos los seres vivos están compuestos por células, todos los seres vivos se originan a partir de las células, las funciones vitales dependen de la célula y la célula contiene material hereditario, unidad genética. Muy bien, es correcto. Dentro de esto nos podemos dar cuenta que la unidad morfológica o de dónde venimos todos es de esta parte de las células. Como sabemos, el embrión o en algún momento lo que es la parte de los óvulos de la mujer al combinarse con un espermatozoide de un hombre, se crea una célula, ¿verdad? Y posteriormente a eso ya podemos decir que empieza a crearse la vida, empieza a crearse el embrión o el cigoto y de ahí empiezan a ver lo que es la composición unicelular y celular de los seres humanos. Es por eso que dice que todos los seres humanos estamos compuestos de células, porque todos traemos una parte de la persona que nos está creando y de ahí nosotros empezamos a reproducirnos. Todo nuestro cuerpo es un componente celular. ¿Vale? Permíteme, te voy a proyectar un video. Bueno, les voy a proyectar un video. Permítanme.
¿Ya pueden ver el video? Sí, ya me apareció el video. Ok, ahí va. Hola Happy amigos, con ganas de aprender. Soy Dani y hoy vamos a aprender qué es la biología. La biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos del planeta, como estos animales, estas plantas, estos hongos o todos estos microorganismos. También estudia la relación que tienen entre ellos y el medio en el que habitan. Las personas que estudian la carrera de biología se pueden especializar en 3 campos. En zoología, que estudian a todo tipo de animales y si están en peligro de extinción. En botánica, que estudian a las plantas. Ya sabéis que son importantísimas porque con toda la contaminación que hay, las necesitamos más que nunca. Y en microbiología, que estudian a los seres vivos más pequeños, a los que solo se pueden ver con un microscopio como este. La verdad es que me encanta estudiar biología. Es como estudiar la vida, la maravillosa vida. Adiós, Happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. Muy bien, y les proyecto otro de los reinos que vimos, permítanme. Smile and Learn. Hola, amigos y amigas. Hoy aprenderemos cómo clasificamos a los seres vivos. Empecemos con una pregunta. ¿Recuerdas qué tienen en común todos los seres vivos? Y la respuesta es que todos cumplen con las funciones vitales. ¿Y recuerdas cuáles son las funciones vitales? Una pista. Eran 3. ¡Bien hecho! Las funciones vitales de los seres vivos son la relación, la nutrición y la reproducción. Bueno, vamos al grano. Hay muchas formas de clasificar a los seres vivos, pero la más común es agrupándolos por reinos. En total, hay 5 reinos. El reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las bacterias y el reino de los protoctistas, también llamado protistas. Los dividimos de esta manera ya que los seres vivos de cada reino tienen características comunes y diferencias significativas con los seres vivos de otros reinos. Veámoslo más en profundidad. Reino de los animales. El primer reino del que hablaremos es el de los animales. Existen muchísimas especies de animales. Seguro que conoces un montón, pero ¿sabías que los seres humanos también somos animales? Veamos algunas características del reino de los animales. Los animales son seres pluricelulares, es decir, están compuestos por más de una célula. ¡Interesante! Todos los animales son heterótrofos, lo que significa que se alimentan de otros organismos con el fin de conseguir las sustancias que necesitan para sobrevivir.
Otra característica importante del reino de los animales es que casi todos se pueden desplazar por sí mismos. Entonces, las características del reino de los animales son las siguientes. Son seres pluricelulares, heterótrofos y casi todos se desplazan por sí mismos de forma voluntaria. Reino de las plantas. El reino de las plantas se caracteriza porque todas ellas, ya sean árboles, arbustos o flores, son autótrofas, es decir, crean su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. También son pluricelulares, que, como decíamos antes, significa que están compuestas por más de una célula. Pero, a diferencia de los animales, las plantas no pueden desplazarse por sí mismas. Así que las características del reino de las plantas son las siguientes. Son pluricelulares, autótrofas y no se desplazan de manera voluntaria. Reino de los hongos. El reino de los hongos se caracteriza por estar formado por organismos unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas y los mohos. Esto quiere decir que pueden estar formados por una célula o por muchas. Todos los hongos son heterótrofos. ¿Recuerdas qué significaba esto? ¡Eso es! Heterótrofo significa que no pueden crear su propio alimento, por lo que se alimentan de otros organismos. Lo que más le gusta a los hongos es alimentarse de aquellos que están en descomposición. ¿Y dirías que se desplazan de manera voluntaria? ¡Claro que no! ¿Has visto alguna vez una seta caminando? En resumen, las características del reino de los hongos son las siguientes. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Son heterótrofos y no se desplazan de manera voluntaria. Reino de las bacterias. El reino de las bacterias se caracteriza por tener las formas de vida más simples y primitivas. El reino de las bacterias está compuesto de organismos unicelulares. Estos organismos son tan pequeños que solo podrás verlos con un microscopio. Las bacterias pueden crear su propio alimento, o bien tomarlo del medio en el que viven. Es decir, pueden ser autótrofas y heterótrofas. Ahí va un dato curioso. ¿Sabías que hay algunas bacterias beneficiosas para el ser humano, como las que producen el yogur, y otras que son dañinas, pudiendo llegar a provocarnos enfermedades como la salmonelosis? Resumamos. Las características del reino de las bacterias son las siguientes. Son organismos unicelulares. Pueden ser autótrofas y heterótrofas. Y hay algunas bacterias que pueden ser beneficiosas y otras que pueden ser perjudiciales para los seres humanos. Reino de los protistas o protoctistas. Por último, hablaremos del reino de los protistas, también llamado reino de los protoctistas, que incluye los protozoos y las algas. Los organismos de este reino pueden ser unicelulares, como los protozoos y muchos tipos de algas, que solo pueden verse a través de un microscopio, o pluricelulares, como otros muchos tipos de algas. En este reino podemos encontrar tanto seres heterótrofos como las amebas, que se alimentan de otros organismos, y también autótrofos, como las algas, que a través de la fotosíntesis crean su propio alimento. Saquemos nuestro bloc de notas por última vez. Las características del reino de los protistas o protoctistas son las siguientes. Pueden ser organismos unicelulares y pluricelulares, y también pueden ser autótrofos y heterótrofos. ¡Guau!
¿Cuántas cosas hemos aprendido sobre los reinos de los seres vivos? Espero que hayas disfrutado tanto como yo. ¡Hasta pronto! Muy bien, si se dan cuenta, fue como un repaso de lo que hemos estado viendo. Y dentro de todo esto, pues nos menciona, ¿verdad? Que pues en las células también, ahí venía, existen algunos microorganismos dentro de las células que son buenos también, lo que conocemos como bacterias, y que nos ayudan a producir algunos insumos que tenemos, como por ejemplo el yogurt, ¿verdad? Es por eso que es importante revisar todos estos componentes porque nosotros pertenecemos a los mismos. Vamos a ver los antecedentes de las células y cómo se fueron conformando. Por favor, Kenia. Antecedentes. 1665. Robert Hooke empleó el término célula para denominar las cavidades que observó con un microscopio en cortes finos de corcho. 1670. Anton van Leeuwenhoek, creo, observó las células eucariotas y procariotas. 1745. John Needham nombró los organismos celulares. 1830. Teodoro Sá postuló que las células son la base fundamental en la formación de plantas y animales. Muy bien, ahí están los primeros, por así decirlo, investigadores de los seres vivos que ven esta parte. Como dice Robert Hooke, empezó a ver el término de las células, ¿verdad? Empezó a ver que nosotros como seres humanos venimos de algún lado. ¿Y qué parte era ese o qué lado era? Pues era este de las células. Posterior a esto está Anthony van Leeuwenhoek, que observó las células eucariotas y procariotas, que es la célula animal y la célula vegetal, que en algún momento, bueno, ahorita enseguida vamos a verlas y vamos a describir qué es lo que hace la célula animal y qué es lo que hace la célula vegetal. Después está John Dewey. John Dewey, dentro de este nombró los organismos celulares como los reinos y los no reinos que inician, ¿no? ¿Verdad? Como lo vimos, los procariotas y los fungi y demás. Theodore Shaw postuló las células como hacen lo fundamental, que dice que ya empieza a dividirse en plantas y animales. Y a esto viene la siguiente diapositiva, que son las células y sus componentes. ¿Lo puedes leer, por favor, Naomi? Digo, Kenia, perdón. Organelos celulares son las partes especiadas que conforman y realizan todas las actividades celulares. Citoplasma da a la célula rigidez, cohesión y contractilidad. Citoesqueleto armazón da forma y sostén a la célula. Membrana celular permite la entrada y salida, permanencia de ciertas moléculas, además de mantener el medio interno constante. Y en la imagen está el citoesqueleto, citoplasma y la membrana celular o plasmática. Así es. ¿Para qué es cada uno de esos apartados? Uno, para dar la rigidez. ¿Qué quiere decir dentro de estos organelos celulares? Y lo vamos a ver en algún momento. El citoplasma ayuda en algún momento, como por ejemplo nosotros los seres humanos, a que nuestra piel, cuando somos jóvenes, se vea rígida. Es por eso que dicen, ay, ¿por qué cuando te vas haciendo viejito se nos empieza a colgar la piel, se nos empiezan a hacer arruguitas? Ah, porque el citoplasma ya no se está produciendo de la misma manera que cuando éramos jóvenes. Por lo tanto, nuestra piel se empieza a arrugar o se empieza a manchar. Y véanlo, vean su mano con un niño de 10 años, otra persona de 20, otra persona de 40, una de 50 y una de 60, y se ve diferente. La elastina no es la misma, la rigidez tampoco. ¿Qué pasa con nosotros conforme vamos creciendo? Al inicio nos agachábamos bien, nos sentábamos, nos hincábamos, nos doblábamos. Pasamos a una cierta edad, por lo general de los 40, 50 en adelante, que ya te agachas y te cuesta trabajo, que ya te sientas en cuclillas y truenan las rodillas, ¿no?
Y dices, pero ¿por qué está pasando esto si no me pasaba antes? Ah, porque la parte del citoplasma ha ido debilitándose y no la hemos nutrido. Es por eso que hay muchos médicos que siempre recomiendan el tomar vitaminas, el tomar algún otro tipo de, de nutriente para nuestro cuerpo o lo que llamamos muy común el colágeno, que es algo que podemos estar tomando y que hoy en día venden que en cápsulas, en pastillas en tés, en polvo para preparar en licuados y demás. Todo eso ayuda a mejorar ese tipo de cosas. Es por eso que las células nos ayudan a nuestro cuerpo. Dentro de esto vamos a ver los tipos de células. Por favor, Naomi, no sé si no lo puedas leer. Tipo, tipos de células. Procariontes. Mm, ADN no está rodeado por una membrana. Células pequeñas, metabolismos anaeróbicos. Pueden ser autótrofas, elaboran su propio alimento, o heterótrofas. Se alimentan de materia orgánica. No tienen mitocondria unicelulares, crecen de núcleo. Eucariotas. Núcleo está rodeado por una membrana, células grandes, anaerobios y aerobios. Enzimas de la oxidación están en la mitocondria, se divide en célula vegetal y animal. Muy bien, correcto. Dentro de esta parte de las células procariotas, nos damos cuenta, y aquí vamos a bajarle, ¿eh? Bueno, aquí está la eucariota y ahorita sigue la proeucariota. Nos damos cuenta que ya viene la parte del ADN, ¿sí? Algo que todos los seres vivos tenemos, desde los animales y nosotros el ser humano. Dentro de esto, ¿qué es lo que podemos decir? Trae una carga, ¿verdad? Una carga fuerte de nuestros antepasados. Y es por eso que lo llevamos de generación en generación. Persona que diga, no, es que yo no traigo carga de ADN de mi mamá o de mi papá, es mentira. De hecho, nosotros podemos traer carga de ADN de 5 a 6 antepasados atrás de nosotros, ya sea abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, pero traemos esa carga de ADN dentro de, y las células, en este caso la procariontes, se encarga de eso. Y las eucariontes, ¿qué es lo que hace? Ese se dedica más a la parte de las plantas y de de las frutas que hacen que, ¿qué pasa con una manzana cuando la mordemos y se nos olvida en la mesa o en el sofá? Se empieza a oxidar, ¿verdad? Empieza a ponerse como negrita y eso es lo que hace la eucariota, protege en algún momento las células de la manzana, porque si le quitas eso negrito, ya no está hacia adentro más negrito, solo es una capa de oxidación que empieza a hacerse rápidamente por el oxígeno y la protección que está dando esta célula. Vamos a leer la célula eucariota, por favor, Kenia. Núcleo contiene los cromosomas, retículo endoplasmático, liso y grueso. Comunica la membrana con el núcleo. Aparato de Golgi, almacenamiento y empacamiento de secreciones. Ribosomas, síntesis de proteínas, traduce el ARN en proteínas. Lisosomas y peroxisomas. Su función es la digestión celular. Mitocondria son las principales fuentes de producción de energía. Cloroplasmos presentan en la célula vegetal donde se realiza la fotosíntesis. Citoesqueleto mantiene la forma y estructura de la célula. Es clave la división celular. Vacuolas, almacenamiento de agua. Centrosomas organizan los microtúbulos. Célula escariota. Centrosomas, membrana plástica, mitocondria, citoplasma, aparato de Golgi, núcleo, retículo endoplásmico, vacuolas, lisosomas y ribosomas. Muy bien, dentro de esta célula que es eucariota, nos damos cuenta que hay cosas que cambian dentro de la procariota. Como dice ahí, hace el almacenamiento y empacamiento de secreciones. ¿Qué quiere decir? Toda planta que en su momento
cuando la cortas, por ejemplo, el higo, saca un juguito, ¿qué hace luego el higo? Empieza a curarlo, empieza a sellarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la célula de la planta hace eso. Tiene que hacer en algún momento un funcionamiento para cubrir de alguna manera y posteriormente protegerla para que no se vaya a secar, para que pueda protegerse. Hay otra célula como los cloroplastos que ayudan a la fotosíntesis. Recordemos que de todos los seres vivos, las plantas son los únicos que crean su propio alimento. ¿Y cómo crean su propio alimento? Gracias a que al sol, al agua y a la tierra. De esa manera, ellas, todas las plantas o árboles, crean su propio alimento y crean la forma en conservarse. De hecho, hay como unas plantas que te muestran cómo hacen su proceso de fotosíntesis y cómo estas, cuando es en la noche, que ya están como todo tranquilo y no está haciendo ya tanto sol y ya absorbieron la cantidad de sol que tuvieron que absorber, cambian hasta el color de sus hojas. No sé si en algún momento han observado que hay árboles o plantas que cuando empieza a oscurecer cambian el color de sus hojas. ¿Por qué? Porque empiezan su proceso de fotosíntesis. A veces, como seres humanos, no nos damos cuenta porque vemos nuestras plantas todo el tiempo en el día, pero nunca le prestamos atención en la noche el cómo éstas cambian el color de sus hojas, cambian la forma de ver la planta en general y también cómo éstas producen su propio alimento. Vamos a ver la célula procariota. Por favor, Naomi. Creo que no puede Naomi. Muy bien, Kenia, por favor. Célula procariota. Fimbrias, cápsula, pared celular, membrana celular, ribosoma, cromosoma, ADN, región del nucleoide y flageo, perdón. Fimbrias, adherencia y la colonización. Cápsula, función protectora, se utiliza como depósito de alimento y lugar de alimentación de desechos. Pared celular, le confiere forma a la célula y una capa adicional de protección. Membrana celular, sustancia fina que compone el cuerpo y se encuentra en el interior de la célula. Cromosoma, no es un núcleo, región dispersa que forma parte del citoplasma, contiene una molécula ADN y ARN. Ribosoma, permite la expresión y traducción de la información genética. Región nucleoide, contiene el ADN y flagelo, la forma de látigo empleada para movilización de la célula. Perdón, forma látigo empleada para movilizar la célula. No veo, muy bien. Muy bien, es correcto. Como lo dice ahí, la célula procariota, ¿quién la trae? Pues el ser humano y los animales. Todo esto a que ayuda a la protección de nuestro cuerpo. Y como les decía, ¿qué pasa cuando nos cortamos? Hay personas que rápidamente se llegan a tener una cortada en la mano, se ponen tantito alcohol, se limpian y rápidamente empieza a cicatrizar o empieza a sanar, ¿verdad? Porque es un proceso de sanación que hace nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque sus células procariotas están activas al 100% y sanan rápidamente. Habemos personas que cuando nos llegamos a cortar tardamos un poco más, porque nuestras células a veces llegan a estar, por así decirlo, dormidas, un poco flojas y tardan en ese proceso de sanación, pero lo logran al final. Muchos se logra mediante medicamento, mediante diversas fases, pero otros lo logran mediante su propia composición. ¿Qué hacen, por ejemplo, los animalitos? Un caso específico, los perros. Llegan a tener una herida y ellos nada más están lamiendo, ¿verdad? Pero algo que tiene su salivación es que la saliva que ellos producen hacen que sus heridas se curen. Y entonces es por eso que luego se están lame y lame y lame. ¿Por qué? Porque están curando sus células y están curando la herida para que posteriormente ellos puedan estar mejor. Vamos con los medios de transporte celular. Por favor, Kenia.
Medios de transporte celular. ¿Me Transporte oye? pasivo. Disfunción simple. Mayor a menor concentración. Osmosis. Mayor a menor movimiento de agua. Transporte activo. Encontrar del gradiente de concentración de menor a mayor. Gasto energético. ATP. Muy bien. Y esas letras Como, ya no las. sí, muchas gracias, Kenia. Hasta ahí. Dentro de esto, como dice, los medios de transporte celular. ¿Qué quiere decir? Si te das cuenta, el transporte pasivo es que casi no tiene un movimiento, es muy tranquilo y demás. ¿Qué es lo que tenemos todo el tiempo en nuestro cuerpo? El transporte pasivo, sin que nos demos cuenta, está hidratando nuestras manos, nuestra piel, todo lo que nos rodea en nuestro cuerpo se está hidratando, se está oxigenando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos bañamos con agua caliente? No sé si se han dado cuenta. Cuando nos llegamos a bañar con agua caliente, todos nuestros poros se abren de la piel. Y entonces hasta nos vemos y decimos, ay, qué raro. Como que sientes que tienes puntitos más grandes en tu piel y dices, no, en las manos o en tu cara luego ves y dicen, es momento de que puedas quitar una imperfección y demás. ¿Por qué? Porque nuestros poros se están abriendo, porque se están oxigenando y están haciendo que todo el vapor limpie nuestro cuerpo. Y entonces ahí está el transporte activo de células. Las células se mantienen en constante movimiento y ayudan a mejorar en algún momento esa parte unicelular que tenemos en nuestro rostro. Es por eso que tenemos, como te vuelvo a repetir o les vuelvo a repetir, la piel más tersa por ese transporte unicelular que tiene nuestro cuerpo. Nos salimos y volvimos a entrar, por favor, porque ya se acabó la sesión. Volvemos a entrar con la misma liga.